Sí, el grupo tiene una canción más, pero va a ser después del mensaje, va a ser al final. Bien, definitivamente la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sangre una sola vez derramada es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Hay poder en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él quiere libertarte de orgullo, de maldad, pero sobre todo quiere librarte de la condenación eterna. La palabra de Dios dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es nuestro hermano Jesús Jiménez, él ha venido del Milenio, y él se va a dejar usar del Señor por partida doble. Primero él tiene una interpretación para gloria y obra del Señor, y luego tendrá a su cargo el mensaje de esta tarde. For those of you who need translation, there's devices here you can get. Raise your hand if you need a translator. We need a translator. Dios le continúa diciendo. Bueno, vamos a tratar, usted me va a excusar si mi voz no está bien. Realmente quiero saludar a una persona que está con nosotros aquí, que amamos mucho. Es la hermana de mi esposa, Mema, que está con nosotros, y queremos darle gracias a Dios y a ella por estar con nosotros en esta tarde, y que pongas atención al mensaje que Dios tiene para tu vida y para todos los amigos que están aquí en este lugar. El propósito de hablarlo del amor de Dios es que lo entiendas, que el sacrificio de Cristo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y en esta tarde también me siento más que bendecido de el hermano Esdras. Me ha dado una verdadera felicidad al acercarse a mí y decirme: tú no me conoces. Yo digo, Y él dice: yo te conocí hace 31 años. Y te estuve buscando, Dios puso en mi corazón buscarte y conseguirte. Y el propósito de Dios era que yo te viera hoy aquí. Esdras, ponte de pie. Él es el hijo de Miriam Luciano, la que conocen a Miriam Luciano. Y ha sido una bendición encontrarme con él. Ya valió la pena mi viaje hasta aquí. Oren por él. Él está reconciliado con el Señor y Dios está obrando en su corazón. Así que damos gracias a Dios por este encuentro después de 31 años, y que Dios nos haya unido de nuevo para nunca más separarnos, ¿verdad? Amén. Así que puede sentarse. Y gracias al Señor por esta bendición. Vamos a cantar subir al Gólgota. ¿Quién es? ¿Cualquiera? Esta alabanza nos habla de ese amor de Dios demostrado
donde Dios lo demostró. Y me acerqué para ver, subí al Gólgota y allí habían 3 cruces levantadas, 3 hombres moribundos vi en ella, y a sus pies mucha sangre derramada. Observé a la derecha y me dio pena, y luego al de la izquierda y volteé la cara, pero al mirar al centro vi al maestro, sí, diciéndome en voz baja: te esperaba. Me acerqué hasta la cruz, yo me acerqué, puse mi vista en Jesús, Él me ha salvado. Me acerqué hasta el Gólgota, llegué, y al humillarme ante tus pies, fui perdonado. Yo me acerqué al Gólgota y yo me acerqué. Acércate a la cruz. Ahí en la cruz, Dios te ofrece el perdón de tu alma, el perdón de tus pecados. Me quedé con Jesús en aquel Gólgota, y al contemplar su rostro ensangrentado, y al ver sus tiernas manos horadadas y su frágil costado traspasado, le pedí compartir su sufrimiento, cargar la cruz con él hasta salvarlo, participar de su padecimiento y
por ti y por mí. Así que esta alabanza es una alabanza preciosa que nos habla de ese amor de Dios. Me gustaría compartir en Romanos capítulo 5, hablando del amor de Dios. Hay un texto muy importante que muestra sobre el amor de Dios que ha sido demostrado. Todos nosotros sabemos que el amor no es de la boca para afuera, sino cuando nosotros decimos que amamos a alguien, debemos demostrárselo, ¿verdad? Y demostrárselo con hechos. Lo que tú dices con tus labios debe ser vivido en el corazón. Por eso cuando dice en Romanos capítulo 10, dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca, si dices amar a Dios, si dices creer en Dios, dice, debe de hacerlo también con el corazón. Dos cosas importantes que nosotros debemos de tener en unidad, que es mi profesión de labios, pero también debe estar involucrado el corazón. Ahora, cuando hablamos de demostración, todos sabemos que si no hay demostración de que, por ejemplo, en el caso de mi esposa, si no me importa lo que pase con ella, si no me importa su salud espiritual, si no me importa si está enferma, es una demostración de que yo no la amo. Pero cuando yo le demuestro a ella, cuando tiene una necesidad y yo estoy ahí en esa necesidad, quiere decir que mi amor por ella ha sido demostrado, porque quiero el bien para ella. Y una de las cosas, en estos días, venían de una conferencia de damas y el carro en que andaba mi esposa se rompió, se le fundió el motor, y todas las hermanas que andaban con ellas estaban quedadas en la autopista. Cuando mi esposa me llama a las 11 y pico de la noche, inmediatamente, no lo pensé dos veces, me dice, estoy quedada, el carro se calentó, agarré a buscar a mi esposa, a tratar de sacarla de ese problema, le llevo mi carro y cojo el vehículo malo, logro prenderlo y arranco en mi carro. Sucede que había dejado mi teléfono en el vehículo que le dejé a mi esposa y había dejado mi cartera también, y no me había dado cuenta cuando voy en el carro que está con el motor dañado, pero que yo iba tratando de ver si podía sacarlo de ese lugar, y me he quedado. Me quedo sin carro, me quedo sin teléfono, me quedo sin cartera y me quedo como hasta las 2 y pico de la mañana esperando la misericordia de alguien que nunca apareció. Eso es una demostración de amor, una demostración de que cuando yo estaba a las 2 de la mañana en plena autopista buscando un policía, buscando una gente a esa hora que se compadeciera de mí, no apareció nadie. Pero yo dije, bueno, así mismo me puse a pensar en lo espiritual, de que Cristo pagó el precio de mi maldad para que yo, a través de su sufrimiento, de su entrega, yo pudiera tener vida. A mí la salvación no me ha costado nada. Yo no tuve en la cruz, Cristo tomó mi lugar. Cristo se entregó por mí. Cristo sufrió el desprecio por mí. Cuando me vi en esa situación, mi consuelo fue, bueno, ellas están en casa y yo estoy aquí solo, pero con el Señor. Mi sufrimiento lo hice por ellas, para que todas ellas pudieran estar en su casa temprano. A las 3 de la mañana conseguí a alguien, una policía, que me diera un teléfono. Llamó a mi esposa me contactó y logramos llegar a casa en una grúa. El texto de Romanos
nos dice, y el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la demostración de Dios hacia una humanidad perdida, que la Biblia ve al ser humano, la palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La Biblia me dice que nosotros estamos destituidos de su gloria. ¿Usted sabe lo que es ser destituido de la gloria de Dios? Ahora te voy a explicar qué es el asunto que pasa. Usted sabe que Dios es santo. Usted entiende que Dios, el Dios santo de los cielos, se encarnó. La Biblia llama que es un misterio el que Dios haya venido del cielo y haya tomado cuerpo para con ese cuerpo santo Él pudiera ofrecer el sacrificio perfecto que iba a satisfacer las demandas que el Dios santo demandaba de nosotros. ¿Qué hace Cristo? Toma tu lugar y mi lugar. La Biblia dice que la paga de mi pecado me conduce a la muerte. Pero el texto no termina ahí, dice, más la dádiva de Dios. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo. ¿Cuál fue el regalo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la dádiva de Dios y el regalo que Dios le ha dado al mundo? El Hijo de Dios que vino al mundo, dice la Biblia, para salvar a los pecadores. Está difícil de entender. ¿Sabe quién es el pecador? Todo aquel ser humano que nace. Todos nosotros, dice la Biblia, somos pecadores. Romanos 3:23. La paga del pecado, no. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Oye la condición del pecador. Como soy un pecador porque nací en pecado, como usted es un pecador porque nació en pecado, ¿sabe cuál es la condición suya? ¿Y cuál fue la condición mía? Antes de tener a Cristo en mi vida como Salvador y aceptarlo, era una condición de fuera de su gloria. Yo no tenía parte en el reino de Dios. Yo no tenía vida. Yo estaba delante de Dios condenado. Pero hay un texto que dice en Lucas 19 que el Hijo del Hombre, cuando tiene un encuentro con Zaqueo, él le dice a este publicano: Zaqueo, desciende de ese árbol. Estaba en un árbol, dice la Biblia que él quería conocer a Jesús. Ahora, cuando nosotros que queremos conocer a Jesús, ¿qué debemos de hacer? Venir a Él para conocerle. Si tú has venido a conocer a Jesús, yo no estoy predicando de mí, yo estoy predicando de ese Jesús Salvador que puede darte vida y puede darte perdón de pecados en esta tarde. Si tú quieres conocer a Cristo, Jesucristo, dice la Biblia, que está aquí en este lugar. Su palabra ha de transformar el corazón que reciba la verdad de Dios. Esta verdad es su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Porque el pecador, el ser humano, está fuera de su gloria.
Yo recuerdo mis años cuando yo era cantante del mundo. Yo vivía una vida totalmente practicando el pecado. Yo vivía una vida engañado. Vivía una vida de fama, de viajes, de mujeres, de deleites. Pero había un problema en mi corazón. Un problema que cuando cesaba el trabajo, cuando ya me apiaba de una tarima, el problema era cuando yo estaba solas. Mi alegría se iba, mi frustración venía, y lo que era un deleite para mí era efímero, era por un momento, pero me sentía vacío. La música, el arte, era mi vida, pero en el fondo yo estaba vacío, y así está el que no tiene a Dios en su corazón. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué me pasa? Esa era una pregunta que yo me hacía, ¿qué me pasa? ¿Por qué después de yo estar con un público, un lugar lleno de gente, clamándote, venerándote, ahora me siento tan solo, tan vacío? Y era la ausencia de Dios en mi vida. Ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. ¿Cuándo sucede este milagro? Cuando tú entiendes tu condición delante de Dios. Mi condición era de perdido. La Biblia nos ve al que no tiene a Cristo como que estamos muertos. Estamos sin esperanza. Así es que la Biblia dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Oiga, le parece, pero no es cierto. Pero su fin son caminos de muerte. Una de las cosas que el diablo, decíamos en la anterior predicación, era que el diablo ha engañado a la gente haciéndole pensar, cambiando las puertas que conducen a la vida eterna. Te ha engañado creyendo que por buenas obras tú puedes entrar al cielo. Porque tú eres una persona que ayuda. Porque tú eres una persona que eres buen vecino. Usted es una persona que eres un buen hijo, que eres un buen padre. Eso es obra. Oiga cómo Dios ve las buenas obras nuestras sin Cristo. La Biblia dice en Isaías 64 que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de mí. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación simplemente es por gracia de Dios. La gracia de Dios es amor, misericordia, bondad. Eso es gracia. Perdón. Tú y yo necesitamos el perdón de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? El día que tú hagas como hizo Nicodemo, como hizo Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo quería conocer a Jesús. Si quieres conocer a Jesús, hoy lo puedes encontrar. Si quieres conocer quién es, que es la verdadera vida que puede vivir el ser humano, está aquí la salvación.
el Señor le dijo a Zaqueo: desciende, date prisa. Ahora, ¿por qué le dijo date prisa? Porque la vida es corta. Porque el día de salvación es hoy. Porque dice la Biblia: si oyes la voz de Dios hoy, no endurezca tu corazón. Dios te ha dado la oportunidad hoy de que tú le escuches su palabra, y que al escuchar su palabra tú salgas de este lugar recibiendo el perdón de tus pecados, simplemente entendiendo que lo necesitas. Necesitas como pecador, como pecadora, que Cristo, que es el único que puede limpiar tu pecado, dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La obra de la cruz, el derramamiento de su sangre, abrió una esperanza para ti y para mí. Ahora, esa esperanza la tengo yo ahora. En el 2014, en un púlpito, en la congregación de donde estoy como anciano, 2014, día de mi cumpleaños, me dio un derrame cerebral predicando. Yo espero, Señor, que aquí no. Nunca en mi vida, excepto el día que recibí a Cristo, yo había tenido tanta paz en medio de la tormenta que me tocó vivir. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Nunca había tenido tanta paz como la que tuve en tiempo de esa tormenta que me tocó vivir. Ahora, ¿qué me trajo paz a mí? De que yo no tenía de por qué preocuparme. Eso es en primer lugar. Porque yo sabía quién estaba conmigo. Yo sabía que yo no me iba un día antes o un día después que el Señor no lo determinara. Y cuando me llevaron al hospital, a mí me desahuciaron. A mi esposa le dije: no hay nada que hacer. Pero mi esposa no creyó en la ciencia ni en los médicos. Ella sabía en quién había creído y que el Señor no me iba a dejar en una situación como la que yo estaba. ¿Qué me hizo a mí confiar? La seguridad del Dios que yo había creído. Yo estoy seguro en sus manos. Yo he confiado en Él. Yo mi vida se la entregué, no para volverla a tomar. Yo en el hospital nunca me preocupé. Le dije a mi esposa: y yo estoy tan mal. Yo he tenido una paz tan tremenda. Y mi esposa, que es médico y hablaba con los médicos, me dijo: Jesús, tú estás muy mal. Porque mi esposa no quería decirme lo que los médicos le habían dicho, que no había esperanza. Pero la única esperanza que tenía yo y ella era que teníamos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. No sé si usted entiende lo que es un derrame cerebral. Se rompe una vena en el cerebro. Esa vena en el cerebro, tu cerebro se llena de sangre y la gente
Se muere si no la operan rápidamente y sacan esa sangre. Cuando a mí me meten a ver por dónde me van a rajar la cabeza para la tubería arreglarla. Sí, porque es una tubería, es una vena, es una arteria que se rompió y mi cerebro estaba tan lleno de sangre que ellos no pudieron ver dónde estaba rota la arteria. Esperaron un día o 2 días, como 2 días, para ver si la sangre menguaba, para ellos volverme a meter al aparato que nos meten ahí, el MRI. Un hemograma para verme las venas del cerebro. Cuando me meten por segunda vez, yo despierto en la oscuridad, lleno de mi paz, de la paz del Señor. Y lo que yo oigo a los médicos después que terminan el examen, él me dijo a mí: te felicito, no hay nada roto. El Señor soldó, reparó esa arteria y no hubo necesidad de abrir mi cabeza. A la gente que le da un derrame hay que abrirlo y restaurar las arterias que están rotas. Ahora usted sabe lo que significa eso. Que Dios reparó lo dañado. Porque yo he creído en el Dios de los milagros. Que dice la Biblia que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, otra de las cosas que no era mi confianza en Dios, sino esta segunda. Yo estaba preparado. Mira cómo dice Dios, y te dice Dios a ti hoy: prepárate para el encuentro con tu Dios. A lo mejor tú estás pensando y te estás preparando, quizás para un retiro, te estás preparando quizás para un viaje, pero déjame decirte algo. Hoy, Dios no te ha permitido que tú vengas a este lugar para que te prepares para un viaje, para un retiro, para prepararte para las cosas seculares de este mundo. Dios permitió que tú estuvieras aquí para que te prepararas para su encuentro. Había paz en mí, en ese proceso que yo pasé, porque mi vida estaba en las manos del Señor y yo tenía la vida. Dios lo que ofrece no es muerte. Dios te está ofreciendo la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, ¿qué tiene? Pero usted no puede tener la vida si no tiene al Hijo. ¿Cómo se recibe al Hijo? Reconociéndote pecador, reconociéndote pecadora, porque lo eres. Por nacimiento somos pecadores. Y como pecadores, dice la Biblia, por cuanto todos han pecado y están destituidos de su gloria. Tienes que prepararte hoy. Y oye como Dios dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cuándo vamos a tener ese encuentro? Cuando la muerte llegue. ¿Sabes tú cuándo vas a morir? ¿Sabes tú si tú vas a estar vivo mañana? ¿Sabes tú cuánto tiempo te queda? Como no lo sabes. Por eso es que Dios dice: date prisa. Hoy ha llegado la salvación a este lugar. La salvación es Cristo. El que perdona es Cristo. La Biblia dice que el camino es Cristo. La Biblia dice la verdad es Cristo. Y dice la Biblia que Cristo es la vida.
Usted ve la cruz. Usted ve dos ladrones. En ese panorama, en esa escena donde Cristo está en medio de dos ladrones,